El pasaje bíblico de Santiago, capítulo 5, versículos 13 a 18, es una sección que destaca una de las prácticas más fundamentales de la fe cristiana, la oración. Santiago, en su epístola, ofrece una instrucción clara y práctica sobre cómo los cristianos deben responder a diferentes situaciones en la vida, ya sean de sufrimiento o de alegría. Nos enseña que la oración debe ser nuestra respuesta natural, ya sea para buscar alivio en momentos de dolor o para expresar gratitud en tiempos de felicidad. A través de este pasaje, Santiago refuerza la importancia de la oración no solo como un acto individual, sino también como una práctica comunitaria que fortalece la fe y la comunión entre los creyentes. Los versículos de Santiago 5, de 13 a 18, están situados en un contexto mayor donde Santiago exhorta a la comunidad cristiana a vivir de acuerdo con los principios de la fe genuina. En el capítulo anterior, ya había hablado sobre la paciencia y la perseverancia en medio de las dificultades, y ahora nos dirige hacia la práctica de la oración como respuesta a las diversas circunstancias de la vida. Santiago inicia el pasaje con la pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5,13. Aquí nos muestra que la oración no es solo una práctica reservada para momentos de crisis, sino que debe ser una constante en nuestras vidas, ya sea para buscar socorro o para celebrar las bendiciones que recibimos. Esta orientación nos recuerda que nuestra comunicación con Dios debe ser continua, moldeando todas nuestras reacciones ante las situaciones que enfrentamos. En los versículos siguientes, Santiago profundiza en la discusión sobre la oración, abordando la cuestión de la curación y el perdón. Él dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, unciéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5. Este pasaje revela una conexión profunda entre la salud física, espiritual y la vida comunitaria. La unción con aceite, una práctica común en la iglesia primitiva, simboliza el poder sanador de Dios, y la oración de los ancianos refleja la importancia del apoyo de la comunidad en la búsqueda de la curación. Santiago entonces nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5,16. Este versículo destaca la importancia de la confesión y la intercesión mutua en la comunidad cristiana. Confesar nuestros pecados unos a otros es un acto de humildad y vulnerabilidad, que abre el camino para la sanidad tanto física como espiritual. La oración de un justo, hecha con sinceridad y fe, tiene gran poder, pues es escuchada y respondida por Dios. Para ilustrar el poder de la oración, Santiago cita el ejemplo del profeta Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5. Elías era un hombre común, sujeto a las mismas debilidades y sentimientos que todos nosotros, pero su oración fervorosa tuvo un impacto extraordinario. La historia de Elías nos enseña que el poder de la oración no está en la persona que ora, sino en Dios que responde, y que incluso las oraciones de personas comunes pueden tener efectos poderosos cuando se hacen con fe. El mensaje contenido en Santiago 5, de 13 a 18, es una exhortación a la práctica constante de la oración en todas las circunstancias de la vida. Santiago nos recuerda que la oración debe ser el reflejo natural de nuestra fe, ya sea en momentos de dolor, cuando buscamos consuelo y ayuda, o en momentos de alegría, cuando elevamos nuestra gratitud a Dios. La oración es la clave que abre el camino para la comunión con Dios, permitiéndonos experimentar su presencia, paz y poder en nuestras vidas. La importancia de la oración colectiva y de la intercesión también es destacada por Santiago. Nos enseña que, como miembros de una comunidad de fe, tenemos la responsabilidad de orar unos por otros, especialmente en tiempos de enfermedad y debilidad. La práctica de la confesión mutua y de la intercesión no solo promueve la sanidad y la restauración, sino que también fortalece los lazos de amor y unidad entre los creyentes. Cuando oramos unos por otros, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios en la vida de nuestros hermanos y hermanas. El ejemplo de Elías nos inspira a orar con fe y perseverancia. A pesar de sus debilidades humanas, Elías oró con fervor y vio a Dios obrar grandes milagros.
Esto nos anima a no subestimar el poder de la oración, incluso cuando nos sentimos débiles o inadecuados. Dios es poderoso para responder a nuestras oraciones, y Él nos llama a orar con confianza, sabiendo que Él es fiel para escuchar y actuar. Los versículos de Santiago 5, de 13 a 18, son una invitación para que todos los cristianos abracen la práctica de la oración como una parte esencial de su caminar de fe. Santiago nos muestra que, independientemente de las circunstancias, la oración es la respuesta que debemos buscar, ya sea para encontrar alivio, expresar gratitud, interceder por los demás o buscar sanidad y perdón. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos une como comunidad, fortaleciendo nuestra fe y promoviendo la sanidad y la restauración. Por lo tanto, es fundamental que cada cristiano se dedique a la oración con sinceridad y fe, sabiendo que Dios es poderoso para escuchar y responder. A través de la oración, encontramos no solo respuestas a nuestras necesidades, sino también una profunda relación con el Creador, que nos sostiene y guía en todos los momentos de nuestra vida. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por la orientación que tu palabra nos da. Enséñanos a orar en todas las circunstancias, buscando siempre tu presencia. Fortalece nuestra fe para creer en el poder de la oración. Ayúdanos a interceder por aquellos que están sufriendo, trayendo sanidad y consuelo. Perdónanos por nuestros pecados y restaura nuestra comunión contigo. Que podamos seguir el ejemplo de Elías, orando con fervor y confianza. Capacítanos para vivir una vida de alabanza y gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.